Hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Lubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy miércoles 3 de septiembre del año 2025. Mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. Marco Rubio le quiere llenar las manos de sangre a Trump, dice Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por endurecer la relación entre ambas naciones. En un discurso televisado, Maduro reclamó que Estados Unidos envíe 1.200 misiles y un submarino nuclear a patrullar el Mar Caribe y a combatir los cárteles de la droga. Sin embargo, no mencionó directamente el ataque de Estados Unidos a una embarcación que dejó 11 muertos, presuntos integrantes del cártel del Tren de Aragua. Marco Rubio le quiere llenar las manos de sangre a Donald Trump, dice Nicolás Maduro. Inicia juicio contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado. El histórico juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien la fiscalía acusa de liderar una organización criminal armada para intentar subvertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2022, en las que ganó el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, y dar un golpe de Estado para permanecer en el poder, ha arrancado entre fuertes medidas de seguridad y con la ausencia de su principal acusado. Asimismo, la fiscalía pidió que todos sean condenados y el juez instructor les insinuó una sentencia severa por intentar imponer una verdadera dictadura. Inicia juicio contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en Brasil. Donald Trump publica video del ataque a barco procedente de Venezuela. Al menos 11 personas murieron por un ataque militar estadounidense contra un barco que presuntamente transportaba drogas en el Caribe Sur, informó el presidente Donald Trump. El ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque se saldó con la muerte de 11 terroristas, dijo Donald Trump en Truth Social. Indicó que el ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. Afirmó que la embarcación era operada por el Tren de Aragua. Donald Trump publica video del ataque a barco procedente de Venezuela. Trump cataloga a Chicago como la ciudad más peligrosa del mundo y promete enviar a la Guardia Nacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Chicago es de lejos la ciudad más peligrosa del mundo. Asimismo anunció que planea enviar tropas de la Guardia Nacional para combatir el crimen, pero se negó a ofrecer un calendario específico para el despliegue. Vamos a entrar. No he dicho cuándo, pero vamos a entrar, dijo a periodistas reunidos en el despacho oval de la Casa Blanca. Trump afirmó que el pasado fin de semana se saldó en Chicago con al menos 54 víctimas de tiroteos, 8 de ellas fallecidas.
Los 2 fines de semana anteriores fueron similares, señaló, dando por hecho que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, necesita ayuda. Donald Trump cataloga a la ciudad de Chicago como la ciudad más peligrosa del mundo y promete enviar a la Guardia Nacional. Vladimir Putin logra victoria sobre Occidente con acuerdo de gas muy beneficioso para China. El presidente ruso Vladimir Putin se apuntó a una gran victoria al sellar con China un preacuerdo para el tendido de un nuevo gasoducto entre ambos países como alternativa a Europa, que es también muy beneficioso económicamente para el gigante asiático. Hoy hemos dado un importante paso para el futuro fortalecimiento y desarrollo de nuestra asociación estratégica con el fin de incrementar los suministros fiables a China de energía limpia, gas natural, para satisfacer las necesidades de la economía china que crece vertiginosamente, dijo Alexei Miller, presidente de la corporación gasística Gazprom. Vladimir Putin logra victoria sobre Occidente con un acuerdo de gas muy beneficioso para China. Deslave en Sudán deja al menos 1,000 muertos y ni un solo sobreviviente. Al menos 1,000 personas murieron en un deslave que destruyó una aldea en la zona de las montañas del Marra, en el oeste de Sudán, suceso que solo dejó un sobreviviente, informó el Movimiento de Liberación de Sudán, SLM por sus siglas en inglés. El deslave se produjo el pasado 31 de agosto tras varios días de fuertes lluvias, según informó en un comunicado el grupo liderado por Abdelhamid Mohamed Nour. El movimiento que controla la zona situada en la región del Darfur hizo un llamado a Naciones Unidas y a las agencias de ayuda internacional para que ayuden a recuperar los cuerpos de las víctimas, en las que hay hombres, mujeres y niños. Un deslave en Sudán deja al menos 1,000 muertos y un solo sobreviviente. Estados Unidos recorta la duración de ciertas visas. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció una propuesta para limitar la duración de las visas F1 estudiantes y J1 intercambio y el 1 periodistas. Con este cambio se elimina el modelo conocido como Duration of Station, que permite a los beneficiarios permanecer en el país mientras conservaran sus estatus. Ahora, la estancia máxima para estos grupos será de 4 años, con la posibilidad de solicitar extensión al término del periodo. Estados Unidos recorta la duración de ciertas visas. Ya son las 7 de la mañana con 12 minutos. Hasta aquí las noticias internacionales. Voy a dar paso ahora a noticias nacionales, no sin antes recordarles que si tienen alguna cita por ahí, médica, de trabajo o de la escuela, lo que sea, pues que no se les haga tarde. Son las 7 con 12 minutos. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llega a México. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aterrizó en la Ciudad de México para iniciar una visita de 2 días marcada por la cooperación en seguridad con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la tensión en el Caribe exacerbada por el ataque militar estadounidense contra un barco que presuntamente partió de Venezuela con drogas.
Rubio aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a las afueras de la Ciudad de México, donde fue recibido por el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. Esta visita llega en un momento en el que Washington busca seguir estrechando la cooperación con México en migración y comercio, aunque el foco de la reunión prevista este miércoles entre Rubio y Sheinbaum lo copan especialmente las conversaciones en materia de seguridad y la propuesta estadounidense de ayudar con tropas en la lucha contra los cárteles de la droga en territorio mexicano. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, llega a México, busca cooperación en materia de seguridad con México. Comisión de Amnistía ha liberado a 411 personas de casi 2.400 solicitudes. Desde el 2018, 411 personas procesadas o sentenciadas por delitos federales han sido beneficiadas por la figura de amnistía, la mayoría por encontrarse en situación de pobreza, según detalló en su más reciente informe la Comisión de Amnistía de la Secretaría de Gobernación. El informe anual entregado al Congreso señala que hasta el 29 de agosto del 2025 se han recibido 2.391 solicitudes de amnistía, de las cuales 2.024 ya fueron analizadas y 275 continúan en trámite. De este total, 479 solicitudes fueron resueltas en sentido favorable por la comisión, aunque solo 411 han sido calificadas como legales por jueces federales, lo que derivó en la liberación de estas personas y en la restitución de sus derechos políticos y civiles. Comisión de Amnistía ha liberado a 411 personas de casi 2.400 solicitudes. Laura Itzel Castillo afirma que presidirá el Senado con institucionalidad y respeto a la ley. La legisladora Laura Itzel Castillo aseguró que como próxima presidenta del Senado de la República se desempeñará en el marco de la institucionalidad y el respeto a la ley, sin renunciar a sus principios de izquierda. Las declaraciones de Castillo a los medios de comunicación se dan en medio de la reunión previa al arranque del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la bancada de Morena, que antes la eligió por unanimidad para presidir la mesa directiva de la Cámara Alta en sustitución de Gerardo Fernández Noroña. Laura Itzel Castillo afirma que presidirá el Senado con institucionalidad y respeto a la ley. México suma más de 4.300 casos de sarampión, 17 muertes ligadas a la enfermedad. La Secretaría de Salud reportó que se han registrado 4.353 casos de sarampión y 17 muertes ligadas a la enfermedad, aunque precisó que más del 95% de los casos están concentrados en el norteño estado de Chihuahua. Hemos establecido cercos tratando de que no se disemine. La única manera de poderlo controlar tiene que ver con vacunación, señaló el secretario de Salud, David Kershenovich, durante la conferencia de prensa de la mandataria Claudia Sheinbaum. El funcionario afirmó que la vacunación es un acto de amor, es un acto de protección, zanjó. México suma más de 4.300 casos de sarampión, 17 muertes ligadas a esta enfermedad. México recibió 142 alertas internacionales por lavado de dinero, revela primer informe de Sheinbaum.
en un contexto marcado por la discusión sobre la designación de cárteles como organizaciones terroristas y por los señalamientos a 3 instituciones financieras por narcolavado. México recibió 142 solicitudes de información desde el extranjero relacionadas con lavado de dinero entre octubre del 2024 y el 30 de junio del 2025, de acuerdo con el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. El documento entregado al Congreso no precisó de qué países se emitieron estas peticiones y alertas, pero sí que involucraron a 1,035 sujetos. México recibió 142 alertas internacionales por lavado de dinero, revela el primer informe de Claudia Sheinbaum. Es mentira, no hay quimio, dice el director de la ONG Nariz Roja y contradice a Claudia Sheinbaum. Alejandro Barbosa Padilla, director de la organización civil Nariz Roja, que ayuda a pacientes con cáncer, en particular a niños, refutó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su informe sobre el presunto 90% de abasto de medicamentos en el país. Es mentira, no hay quimio, le dijo en un video difundido en sus redes sociales. Aseguró: el 90% que refiere usted de los medicamentos que los refiere a nivel nacional es mentira. ¿Por qué? Porque en los estados no adheridos y también en los adheridos como Oaxaca no tienen ese 90% que usted refiere, dijo. Es mentira, no hay quimio, dice director de la organización no gubernamental Nariz Roja, contradice a Claudia Sheinbaum por su informe. Aumentan cadáveres en CEMEFO, suman 100,000 en el 2024, dice el INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó los resultados más recientes sobre los servicios periciales y médicos forenses en México, donde se reporta un incremento en el número de cadáveres recibidos en el 2024. La información integrada a partir de los censos nacionales de procuración e impartición de justicia ofrece un panorama detallado sobre la infraestructura, recursos y procedimientos en esta materia. De acuerdo con el reporte, en el 2024 los servicios periciales y médicos forenses recibieron 100,019 cadáveres, lo que representó un aumento del 5.4% en comparación con el 2023, cuando se contabilizaron 94,893 cadáveres. Aumentan cadáveres en CEMEFO, suman más de 100,000 durante el 2024, dice el INEGI. Ya son las 7 de la mañana con 22 minutos. Hasta aquí las noticias nacionales. Vamos a dar paso ahora a noticias estatales. Señoras, señores, guaches, todos en general que tengan por ahí un compromiso, que no se les haga tarde. 7 con 22. Tercer día de clases ya el día de hoy. Se desploma helicóptero en el Estado de México, hay 2 muertos. Un helicóptero se desplomó en la zona límite entre Tepetlispan, Estado de México, y Juchitepec, Morelos. Reportes preliminares señalan que hay 2 personas muertas. Medios locales señalan que la aeronave era un taxi turístico y también funcionaba como ambulancia. En tanto, la zona del accidente se mantiene acordonada y continúan las labores de rescate y evaluación del accidente. Se desploma helicóptero en el Estado de México, hay 2 muertos.
Cae supuesto creador de contenido de exhibicionismo sexual en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que agentes de investigación complementaron una orden de aprehensión en contra de José Antonio N., señalado por su probable participación en el delito de trata de personas, al presuntamente haber elaborado material gráfico con actos de exhibicionismo corporal con fines sexuales de una persona menor de edad. De acuerdo con la indagatoria, entre el 27 de mayo del 2019 y octubre del 2020, el imputado habría producido material con contenido sexual en un inmueble de la colonia Geovilla de Santa Bárbara, en el municipio de Iztapaluca, donde aparecía una menor de 10 años de edad en ese periodo. Cae supuesto creador de contenido de exhibicionismo sexual en el Estado de México. Transportistas del Estado de México fijan nueva fecha de paro si no hay acuerdo sobre el aumento del pasaje. El aumento al pasaje en el Estado de México deberá resolverse en esta semana, advirtieron transportistas del Valle de Toluca, quienes también indicaron que en caso contrario realizarán un paro de labores. Al respecto, Ernesto Alberto Gómez Rodríguez, representante del gremio, explicó que se pide a las autoridades estatales un incremento de hasta 4 pesos o retirar el transporte irregular que circula en toda la zona. Transportistas del Estado de México fijan nueva fecha de paro si no hay acuerdos sobre el aumento al pasaje. Afinan transición del Poder Judicial en el Estado de México previo a toma de protesta este viernes. Los magistrados presidentes salientes y electos del Poder Judicial del Estado de México se reunieron este martes previo a la transición que habrá de sufrir el órgano autónomo el próximo viernes 5 de septiembre. A través de un mensaje, el presidente en funciones, Fernando Díaz Juárez, explicó la importancia de tener el encuentro con las autoridades electas. En la reunión, el presidente en función, Fernando Díaz, resaltó el trabajo para garantizar la impartición de justicia de una manera empática, cercana y con pleno respeto a los derechos humanos. Afinan transición del Poder Judicial en el Estado de México previo a toma de protesta este viernes. Incendio de vivienda en Atizapán deja una persona muerta y 3 heridos. Una persona perdió la vida y 3 más resultaron lesionadas por la explosión de gas LP que provocó el incendio de una vivienda en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El siniestro se registró la tarde del lunes en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, en el norte de la alcaldía, donde los vecinos informaron que la explosión cimbró las viviendas de los alrededores, por lo que llamaron a los servicios de emergencia. Incendio de vivienda en Atizapán deja una persona muerta y 3 heridos. Ya son las 7 de la mañana con 28 minutos. Hasta aquí las noticias estatales. Voy a dar paso ahora a noticias deportivas.
El duelo que enfrentaría al Vasco Aguirre con Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca. De acuerdo con información del periodista de Fox, Fernando Ceballos, la selección de Portugal con todo y Cristiano Ronaldo sería la elegida para la reapertura del Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, para medirse en un juego amistoso a su similar de México, dirigida por Javier el Vasco Aguirre. El duelo que enfrentaría el Vasco Aguirre con Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca en su reinauguración. Edson Álvarez es criticado en el Fenerbahce tras su debut. La llegada del mediocampista de contención mexicano Edson Álvarez al Giovanni Estadio Fenerbahce Ukru Sarakulu Sport Complex ha hecho que la afición se divida, y es que por una parte los fans mexicanos celebran que el Machín pueda continuar con su carrera en el fútbol de Europa, pero algunos de los Feyenoorders no están viendo esto con buenos ojos, luego de que Edson Álvarez tuviera su esperado debut con la camiseta del Fenerbahce en la temporada 2025-2026 de la Superliga de Turquía. Se han dado varias reacciones, sobre todo en las redes sociales, por lo que han llamado poderosamente la atención. Edson Álvarez es criticado en el Fenerbahce tras su debut. Pumas le dice adiós a Piero Quispe, a pesar de que ya se hablaba sobre el tema. Se hizo oficial la salida del peruano Piero Quispe. La directiva de Pumas hizo el anuncio a través de un posteo que compartió en sus redes sociales y pone fin a una etapa con el equipo universitario de poco más de un año y toma rumbo a Australia, donde jugaría en el Sydney FC. De hecho, desde el domingo por la tarde, cuando terminó el partido entre Pumas y Atlas, Efraín Juárez dio a conocer que Piero Quispe se iba al fútbol de Australia, y de esta forma se termina una etapa que comenzó en la temporada 2023-2024 y ahora jugará en su tercer equipo como profesional. Pumas le dice adiós a Piero Quispe. McLaren anuncia nuevo piloto para el GP de Italia. A pesar de que la temporada de IndyCar Series ya terminó en fin de semana, donde Pato O'Ward se consagró como subcampeón, aún no reportará con el McLaren en la Fórmula 1, por lo menos no para las actividades del Gran Premio de Italia. La escudería líder en el campeonato dio a conocer modificaciones de sus pilotos para la práctica 1 que se realizará en Monza, donde se descartó al regiomontano para reemplazar a Lando Norris o Oscar Piastri, donde el elegido ha sido la joya que tiene en Fórmula 2, Alex Dune. McLaren anuncia nuevo piloto para el Gran Premio de Italia. Ya son las 7 de la mañana con 32 minutos, hasta aquí las noticias. Nos vamos a ir a un pequeño corte de comercios patrocinadores, grupos patrocinadores, y alrededor de las 8 de la mañana estoy de regreso con ustedes con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho, guarachando la noticia el día de hoy. Tenemos temas, los que no pudimos dar ayer por la visita de el encargado de la jurisdicción sanitaria. No pudimos tratar los temas que tenemos, pero hay temas muy interesantes. Fíjense, en el ámbito internacional, el desfile militar que protagonizó China con mandatarios de talla, pues, de los líderes mundiales más importantes del mundo, con la presencia de Vladimir Putin, de
del presidente de Corea del Norte, bueno, presidentes opositores a Estados Unidos, y en donde pues ya ahora se traspasó de la guerra comercial a lo político e inclusive a lo militar. Ya están exhibiendo sus potenciales armamentistas las principales naciones del mundo. Israel, con un afán de convertirse en un imperio, porque quiere controlar todo el Medio Oriente y el Oriente Próximo, con una escalada de querer ocupar la Franja de Gaza en su totalidad, haciendo menciones de controlar toda esa región. Por el otro lado, Rusia y China y Corea del Norte, pues en lo que es Asia, y controlar toda la parte, inclusive parte de Europa también, y por el otro lado Estados Unidos queriendo imponerse en América y con sus socios en Europa, y como socios Europa, socio Israel, y queriendo controlar América. Y es eso precisamente de lo que vamos a ver. Estados Unidos está friccionando al continente americano, quiere que todo el continente americano esté bajo su control, eso no hay duda. Bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito. Los dejo, nos vamos a corte, en un momento regreso con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo a través de redes sociales. Gracias. Ayúdenos a compartir. Me da mucho gusto, ¿saben por qué? Porque para un medio noticioso, tener, como en este momento tenemos 17 personas que nos están viendo en vivo, para nosotros es muy gratificante. ¿Saben por qué? Porque normalmente para una transmisión en vivo es más interesante para el pueblo a veces que les pongas y les hables de puras notas rojas, hablar de violencia y todo eso, y eso es lo que les gusta a la gente escuchar. Cuando les hablas de cultura, les hablas de historia, se les hace un poco aburridos, y en las noticias también. Entonces para nosotros es muy gratificante que ustedes nos sigan. Tenemos publicaciones de noticias en vivo donde nos ven hasta 12,000, 14,000 y 15,000 personas. Eso para nosotros verdaderamente es muy, muy gratificante, y nos hace hacer un compromiso con todos ustedes para cada día hacer mejor las cosas. Eso no tengan duda. Nos preparamos a conciencia para brindarles la mejor información. Saludos, y en un ratito regreso con el programa de Crónica de Rancho. También estaremos hablando de la región del Reparo. Saludos.